esto los va a sorprender. Es un gustito que me doy en el día de mi cumpleaños. Las productoras periodísticas Vero Garibaldi y Estefi Maglio me dijeron: ¿a quién querés para tu cumpleaños? Les dije: quiero a él. El líder argentino, el líder mundial del fútbol exótico es Nahuel Lanzón. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido a Ya Fue. Pato, Lu y Tuti te saludamos. ¿Cómo estás? Y feliz cumple, que también fue tu cumple esta semana. ¡Esa! ¿Qué tal? Sí, bueno, feliz cumpleaños primero, Pato. Sí, cumplí el miércoles yo, así que estamos ahí cerquita. Bien. ¿Cómo está Tauro? ¿Cómo estamos los taurinos, ¿Viste? Sí, sí. Bullish, diría. Bullish, diría más lata. Efectivamente, bullish. Somos admiradores de tu laburo, Nahuel. Nos parece espectacular. Y primero, quiero saber cómo llegaste a el fútbol exótico. ¿Cómo llegó el fútbol exótico a tu vida, Nahuel? Y por Maradona, básicamente. Fue el Diego. Cuando se va de la selección, que se va al Al-Wasl, a Emiratos Árabes, sí, yo comienzo a seguir la carrera de él, pero por fanático de Maradona. No conocía nada de fútbol de otros países. Tenía alguna idea muy vaga, como tenemos, qué sé yo, la mayoría de los que nos gusta el fútbol. Sí. Pero en ese momento, a diferencia de ahora, esto fue 2011. Sí, 2011. Conseguir información, ver los partidos no era tan fácil. Claro. Y la verdad que yo quería ver los partidos. Entonces, rebuscándomelas, viendo más o menos cómo, empecé a encontrar algunas formas de verlo. Después descubrí, bueno, quizás ya lo conocen, a Rashid Ali García, que él ya estaba laburando en el Al-Wasl con Maradona, entonces subía los partidos. Y algo pasó que me empezó a gustar la liga más allá de los partidos de Maradona. Entonces empecé a ver otros partidos de la liga. No sé, algo me llamó la atención. No sé si eran los estadios, cómo se vivía el fútbol, algo. Y a partir de ahí empecé a averiguar un poco de la liga. Después vi que había copas, obviamente, las conocía, pero muy por arriba. No sabía, por ejemplo, cómo se jugaba la Champions Asiática, las copas del Golfo. Y bueno, empecé a ver un poco más de fútbol saudí. Sí. Y así empecé en ese tiempo, no sé, a saber de fútbol de Medio Oriente primero, después me fui para África. Sí. Fue como una cadena, ¿no? Y cuando te querías dar cuenta, yo estaba totalmente metido, loco, sacando datos de donde podía, de cualquier país más o menos bizarro, pero esto sin que lo sepa casi nadie. Claro, era privado. Un hobby mío. Claro. Era una cosa tuya. Sí, de hecho pasé como en la oscuridad como casi 10 años, sí. Un poquito ahí. Hasta que en Twitter empecé como a hacerlo un poco más formal. Mirá vos, vos sos filósofo, Nahuel, ¿es esto cierto? Estudié filosofía en la UBA. Sí. Mirá vos. Hasta casi 7 años, sí. Oh, sos de Puan, básicamente. Soy un puaner. Soy un puaner. Soy un puaner. ¿Y qué fue lo que determinó ese salto en, che, es mi hobby o mi placer culposo o no culposo, si se quiere, a voy a empezar como a compartir esta información o a armarla de una manera más accesible al resto de personas? Puede ser un interés más general que solamente personal. ¿Qué te llevó a eso? No, en realidad fue medio orgánico todo. Lo que pasó fue esto: en 2019 se jugaba la Copa Asiática. Sí. Se jugaba en Emiratos Árabes y era la primera vez que yo podía ver esa copa, porque la anterior se jugaba en Australia y era contra horario. Entonces no la pude ver, o sea, veía los partidos. Entonces, un poco como para boludear en mi cuenta de Twitter, que en este momento éramos 300, de los cuales 100 eran egipcios, porque yo soy hincha del Al-Ahly, el equipo egipcio, con lo cual argentinos éramos pocos, mis amigos básicamente, los que me conocen, y algún caído del catre que quedaba por ahí. Entonces ya se viene la Copa Asiática, y yo estaba como muy manija. Y un amigo me dice: bueno, explícanos un poco por qué estás tan manija con esta copa, a ver si yo también, ya que estoy, la veo. Me manijeo. Claro, y empecé con los hilos, o sea, donde agarraba cada grupo y hablaba un poquito de cada país. No sé, juega Emiratos Árabes, bueno, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Quién es el mejor jugador? Y se fue sumando gente. Cuando termina la copa, había pasado de tener, no sé, 500 seguidores a tener 3000, que para mí era como, mierda, ¿qué está pasando acá? Un montón. Claro, y dije, bueno, quizás acá hay algo. Entonces de a poquito empecé como a hablar un poquito más de lo que sabía, hacer un poquito más de cobertura, si se quiere, periodística. Y ya para fin de año dije, bueno, acá hay algo, vamos a meterle. Y bueno, pero no fue una idea mía, esto fue algo como que se fue surgiendo espontáneamente. Claro. Quizás porque en ese momento tampoco había mucha gente que lo haga. Claro. Y porque yo siempre le quiero meter un poquito también de
alguna cuestión de interés, ya sea social, político o hasta de humor, como para traer acá lo que si no es simplemente un partido de otro lado que no le interesa a mucha gente. Claro. Total. Bueno, eso es lo que para mí más valor tiene del contenido que vos generás. Que no es que me decís, bueno, en Djibouti se jugó un partido entre este equipo que no lo sé ni pronunciar y este otro y salió 2-0. No, agarrás y me contás la historia de Djibouti, por ejemplo, que fue uno de los hilos que más me gustó este año, por ejemplo, justamente ya que lo hablamos, o no sé si fue a finales del año pasado, donde explicabas nada, cómo de repente están reforzando la liga, hay un club que incluso está trayendo jugadores que han jugado, ponele, en el Barcelona, y ¿qué es lo que más te gusta vos del fútbol exótico? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué te parece lo más atractivo del fútbol exótico? ¿El fútbol mismo o las historias? No, en realidad las dos cosas. Vos decías, y yo lo sé esto, que a veces yo también lo hago hasta para joder, que pones un resultado de un partido y lo pongo sin contexto ni nada, tipo, hoy en la Liga de Tanzania el Dodoma Jiji le ganó 3-2 a, no sé, al Prison Football Club, y listo, lo pongo. Pero para molestar un poco, no porque piense que esto se va a hacer reviral, no me interesa. Sí. Porque me interesa, pero a mí sí me interesan los partidos, yo veo mucho fútbol todo el tiempo. Y a veces que, no sé, estoy trabajando y tengo acá el otro monitor y digo, bueno, pongo a ver qué hay y lo tengo acá de fondo. Claro. Y lo voy pispeando de cualquier liga. No es consumo irónico. No, para nada, no, para nada. Y para mí, de hecho, un poco ahí está la gracia de que tenés las dos facetas, la de futbolero puro de ponerse a ver un partido, entendiendo el contexto, porque si vos ves un partido de la Liga de Tanzania esperando ver la Premier League y no vas a encontrar lo mismo. Claro. Tenés que saberlo. Pero también está la cuestión de las historias, que hay un montón de historias que son muy fuertes, muy, muy interesantes, que no son muy conocidas, la verdad. Y me parece que está bueno no solo traerlas, sino también contarlas de una manera que las sentamos un poco más propias. Yo lo que siempre digo es que el fútbol en Argentina se vive de una manera muy diferente, muy intensa. Sí. Pero tiene muchos puntos de contacto con otros países que a veces no te das una idea. Por ejemplo, el fenómeno Bober, ¿no? Que estamos todo el día hablando de Boca River. Pasa en muchos países. En Tanzania solamente se habla del Simba y el Yanga, por ejemplo, hasta al punto tal de que la presidenta del país está todo el día hablando de los dos equipos, les da plata por si les va bien en las copas internacionales, lo hace público, es todo un tema de Estado. Bueno, qué loco. Uno puede encontrar como punto de contacto en distintos países, no siempre el mismo. Sí. Decir, che, esto, o sea, es distinto en su formato, en su historia, pero tiene punto de contacto con lo nuestro, por lo menos en eso, y eso para mí lo hace más cercano. Totalmente, cosas que podemos empatizar nosotros. ¿Quiénes son? Claro. ¿Qué nación futbolera descubriste como gran apasionada de este deporte? Que te sorprendió muchísimo. Muchísimas. Los saudíes, los egipcios ya los conocía de antes por están loquísimos. Bueno, por Marruecos, Tanzania también. Sí. A ver, ¿qué otra más? Así como muy futbolera. Y en África tenés varias. El tema con África es que lo que no tenés hay muchos países, mucha liga local, porque obviamente la cuestión económica no ayuda. Claro. Pero cuando descubro clubes que tienen mucho apoyo popular en su país, como bueno, por ejemplo Tanzania, que tanto lo mencioné, porque realmente son dos clubes enormes. Mira. Lo mismo en Argelia tan locos por el fútbol, al punto tal de que el fútbol tiene un vínculo directo con la lucha independentista contra los franceses. Wow. ¿Cómo es eso? O sea, bueno, de hecho, el Frente de Liberación Argelino se infiltraba en los clubes para empezar a juntar gente, tanto jugadores como hinchas, y para usar las canchas como plataforma de protesta, al punto tal de que cuando se libera la guerrilla, la liga o parte de la liga se suspende, pero no por una cuestión de seguridad, sino porque los jugadores mismos agarraron las armas y se fueron. Y eso fue todo un proceso, y después está la selección argelina, que en este momento no era Argelia reconocida, pero sí eran de jugadores de origen argelino que jugaban en Europa, que dejaron sus clubes, hicieron estas selecciones y se fueron a jugar por distintos países, sobre todo los alineados con la Unión Soviética. Claro. Y lo hacían para defender la causa argelina. De hecho, hay un jugador que se me fue el nombre, ahora lamentablemente soy malísimo con los nombres, que era un jugador de la liga francesa muy importante, el Saint-Étienne, y dejó el fútbol para dedicarse a la causa argelina. Entonces, bueno, no es poca cosa.
No, No es para poca nada. cosa para nada. Wow. Para nada. Uno no tiene Sí. ni idea, aparte de que eso puede llegar a estar pasando en un lugar recóndito del mundo. Y Sí. hay ligas o, por ejemplo, países que vos los ves y decís, che, acá hay mucho potencial. Y después con sus selecciones no llegan a tanto, quizás por temas de infraestructura o lo que sea. Que vos digas, che, los tanzanos juegan bien, loco, juegan bien. No entiendo cómo no están llegando al mundial, por ejemplo. Y en África casi todas las ligas a nivel local tienen más o menos ese problema, que uno Sí, ¿no? ve que el jugador en sí es bueno, que físicamente obviamente son muy buenos, que técnicamente son muy buenos, tácticamente están mejorando mucho. De hecho, los partidos de Champions africana, de Copas africanas son muy parejos, muy cerrados, no son tipo viva la pepa. Claro. Pero después ves la liga local y te das cuenta de que hay un problema de infraestructura enorme, con lo cual ese talento se pierde muy rápido y no termina de desarrollarse. Y otro problema, muchos jugadores, sobre todo del África subsahariana para abajo, o Sí. sea, no la parte del norte que está mucho más avanzado el fútbol, no hacen inferiores. Ah, ¿no? Entonces juegan libre hasta que algún club lo ve y dice, bueno, che, vos jugás bien, vení por nosotros y ya tenés, no sé, tenés 17, 18, bueno, eso es otro tema, el tema de las edades, pero bueno, empiezan a jugar así. Y por eso muchas academias hay que las hacen o los clubes de Europa Sí. o exfutbolistas o gente que hace ese negocio que, bueno, arman la academia para que los chicos ya desde los 10, 11, 12 años jueguen ahí y a los 18, 19 jueguen en alguna liga o se vendan o se vayan a Europa. Entonces ese proceso es un poco... también perjudica a las ligas porque claramente ese futbolista no está hecho para que juegue en la liga local, sino para que se exporte, entre comillas. Exacto. Y esto de exportar, importar, me hiciste pensar en el negocio del Sí. fútbol, que es importante. Y en esos países donde las ligas no están desarrolladas, igual sigue estando presente el capitalismo salvaje. En en estas academias, por ejemplo, ¿cómo ves al producto fútbol en esos continentes? ¿Ves que es aprovechado por las grandes potencias? ¿Cómo lo ves en ese sentido? El negocio, no el producto, diría el Chiqui. Sí, yo diría que es más complejo esto, porque, por ejemplo, viste que se suele decir la canción de Francia de que son todos de tu Sí. padre es nigeriano, qué sé yo, que Sí. bueno, nos rimos un poco, pero no. Si uno se pone a ver en realidad, en general, las grandes selecciones europeas hoy por hoy tienen jugadores nacidos en Europa, de padres Claro. africanos o Exacto. abuelos africanos, pero nacidos en Europa. Entonces, ese mito de van a África y se llevan los jugadores no es tan así. Sí, lo que pasa mucho es que los jugadores africanos de, por ejemplo, Nigeria, Ghana, Camerún, que son ligas muy débiles a pesar de que los países son a nivel selección muy fuerte, Sí. obviamente hay mucho representante, mucho intermediario que los suele intentar llevar a Europa, pero generalmente a países más chicos. Ok. No sé, ligas de los Balcanes, por ejemplo, o de los ascensos de Alemania, España, Ok. Inglaterra. Pero eso de agarro una joya de 10 años de, no sé, de Togo y me lo llevo al Manchester City, no se da tanto. No se da. Lo que sí se da es esta cuestión, y lo que sí hay, que vale la pena siempre decirlo, es mucho tema delictivo. ¿Por qué? Porque muchas familias, obviamente, como acá también pasa, con el chico es el que nos va a salvar. La Claro. diferencia es que acá el chico te puede salvar jugando en Argentina, Claro. y allá lo tenés que mandar a Europa, con lo cual hay todo tema de tráfico de personas, documentos ilegales, retenciones, estafas, de familias de clase media en países, los pobres no llegan en general, luego la clase media, ponerle algún hijo de Ghana, Sí. que los padres dejan todo lo que tienen, ponen muchos dólares para que el hijo vaya a jugar, le dicen no, aparece un representante y dice sí, te voy a llevar a prueba a Europa, y al final es todo verso, le sacan la plata. Hubo hace poco un caso donde le prometían que iban a jugar en Europa y los terminaron dejando en Nepal, sin ¡No! documentos a 15 jugadores, sí, tremendo, y sin plata ni nada, o sea, tipo, bueno, arreglate. En Nepal, imagínate, no sé, 10 pibes de Nigeria, de Ghana, incluso uno de Argentina se pondría a llorar. Pero No, no claro. por- Sí. Pero sin claro. plata, sin documentos, sin saber el idioma, en un país de la loma del ojete, o sea, bueno, así hay muchísimo. Claro, esa. Y no existen represalias frente a esas situaciones, ¿o sí? O sea, no existe, tipo, En general estafa no, en o... general no. Claro. En general no. Es un tema muy espinoso, y también hay algo que un poco muestra lo que siempre pasa en el mundo, que es que el mundo le da la espalda generalmente a estas cuestiones, sobre todo Claro. el mundo más europeo, porque en parte también se beneficia de eso. O los que se benefician en general son europeos. O sea, el representante que hace esto o el chanta que hace, en general es europeo, tiene la pata local,
pero en general no es el que diseña todo, el que tiene la plata para bancar todas estas estafas, no es un africano. Claro. Qué interesantes todas las problemáticas, ¿no?, que envuelven a este deporte y que quizás nos quedan tan lejos. Y una de esas es para mí la más característica, la única que sí me había llegado en su momento, y que vos mencionaste ahí por encima y dijiste, esto es otro tema. El tema de las edades, por ejemplo, Samuel Eto'o, jugador histórico camerunés, ahora es el Chiqui Tapia de ellos. Y está con un problemón porque, bueno, ahora justo que se viene el Mundial Sub-20, etcétera, tienen que jugar las eliminatorias y convocan a los pibitos y todos tienen más edad de la que dicen tener. Y tienen que hacer estudios médicos para comprobar que el pibe tiene la edad que dice tener. Hicieron una convocatoria de 30 jugadores y solo 5 tenían la edad que decían que tenían que tener. Sí, fue tremendo, pero es muy común. En realidad, el mito, viste, siempre dice, no, pasa que los anotan tarde en el registro civil. Sí. Y la verdad en realidad es mucho más mundana. Mienten a sabiendas. Claro. No es que no saben la edad que tiene el jugador. Simplemente, como es esto que decimos, como no son ligas muy desarrolladas y muchos clubes no son inferiores, el jugador viene y dice, ¿qué más probable que te contrate un equipo? Si decís que tenés 18 que tenés 23. No, que tenés 18. Claro, eso es una promesa. Es muy sencillo, después lo tenés que vender afuera al jugador. Tiene una buena temporada en la liga local, lo tenés que vender, no sé, o sacarlo a, no sé, una liga de Europa. Por más que sea, no sé, Letonia. Sí. ¿Y qué van a ver? ¿Que tiene 19 o que tiene 24? No, 19, listo. Bueno, lo que sí hay es a veces, en muchos países hay un problema que ahora un poco se está solucionando con el paso del tiempo y el avance, es que no hay registros centralizados, con lo cual vos ibas a otro pueblo, a otra provincia, tirabas unos pesos, bueno, o la moneda local de ese país, sí. y te aparecía uno del registro civil con el documento trucho. Pero era oficial, era un documento posta, no es que era un documento falso. El documento es original. Es original, pero con otro dato. Entonces aparecen muchos jugadores que tienen, no sé, tres edades. Algo que me pasa muy seguido. Yo, por ejemplo, hago la Liga de Tanzania para el Fútbol Manager. Sí, yo soy fanático del Fútbol Manager, Nahuel. Bueno, jugame una vez la de Tanzania para no sentir que laburo al pedo. Lo voy a recontra hacer. Lo voy a recontra hacer. Bueno, yo hablo con la Federación de Tanzania y me pasan el listado de los jugadores de primera y segunda división con fecha de nacimiento. Sí. Esto hace 3 temporadas. Y lo que me encanta es comparar de una temporada a otra, porque viste que te cambia la fecha de nacimiento 4 años, tranquilo. O sea que el mismo jugador que al año pasado decía que nació en el 2000, ahora nació en el 2004. Sí, es como que Julián Álvarez de repente tenga 28 años. Me sirve. Sí, así tranquilísimo. Y otra cosa que pasa es que yo a veces, cuando no tenía esta información, tenía que hablar con los jugadores. Entonces les mandaba mensajes, viste, por Instagram, por Facebook. Sí. Soy investigador de Fútbol Manager. Pasame tus datos para agregarte al juego. Y me pasaban una fecha de nacimiento. Que yo sabía que me estaban mintiendo porque uno ve el jugador y dice, no puede tener ni en pedo 20 años. Y después cuando me llega el listado, me pongo a ver si era evidente que no tenías 20 años, tenía 25. Dale, no me mientas tanto. Pero el chabón sabe que no es que dice, uy, ¿sabés qué? No, mala mía, nunca supe que tenía 25, no. O sea, mienten a propósito. Claro que sí. Bueno. Wow, es terrible, pero es buenísimo también. Es terrible, pero es espectacular. Igual, ojo, no pasa solo en África esto. Irak tuvo muchos problemas con esto también, con el tema de las edades. Ecuador tuvo algunos problemas. Bueno, el de Byron Castillo es como el más ejemplar por este problema de designación Colombia o Ecuador, pero también hay un tema de edad, porque con Byron Castillo pensaban, el documento que decía que era colombiano también decía que tenía 2 años más. Claro, es re común. Lo que sí pasa es que vos, para asegurarte de que no haya tanto fraude etario en el fútbol, lo que necesitas es que los jugadores se desarrollen en los clubes. Entonces, si un jugador arranca a los 12 en las inferiores de un club, y más o menos sabés que el jugador cuando llega a la primera tiene 18, ya te mintió 1 año o 2, claro. Ponele como mucho, no te puede mentir 5. Ahora, si el jugador no hizo inferiores en ningún lado, nunca pasó por un club y arranca a los 18... Y vamos a ser honestos, o sea, nadie se fija mucho si el documento es bueno, válido o no. Te viene con un documento, dice, nací en tal año y listo, pase y adelante. Claro. Pasa en todos lados, no solo en África, digo. Entonces, por eso, por ejemplo, en Egipto, Marruecos, Argelia, donde los clubes son mucho más
parecidos a los nuestros y los jugadores salen de las inferiores, no hay tanto problema con esto. ¿Y por qué? Claro. Porque el jugador está de los 12 años en el sistema, digamos. Exacto. Mirá qué interesante. Acá piden carbono 14 para Mbappé en el, en el chat. No es carbono 14, se le hace una cosa con la muñeca, ¿no? Con la muñeca, sí. De hecho, ese es lo que hace la FIFA con los mundiales, es esto, te hacen una radiografía de las muñecas, que por la densidad ósea pueden saber si tenés más o menos de 18 años. Pero hay médicos o doctores o científicos que dicen que en realidad eso es hasta un poco eurocentrista, porque dicen, no, pero vos estás tomando la base de un jugador europeo cuando tenés que tomar la base, porque quizás no todos los cuerpos son iguales, no toda la genética es igual. La verdad me excede esto. A mí, Claro, no. claro. Yo estudié a Platón, pero bueno, es lo que dicen algunos. Entonces dicen que no es tan determinante, pero sí es lo que se usa sobre todo para saber si el jugador tiene más o menos de 18 años. No te dice la edad exacta. Mirá. Claro. Pero si vas a jugar un mundial sub-18 y el jugador está jugando y es oficial de la FIFA, se supone que pasó este test. Ok. Se supone, claro, que... Sí. Se supone, claro. Es lo que hizo Toy, Bueno, por porque eso descartaron todo. una de las cosas que dicen es que esto de que tantos jugadores de Camerún o de otros países reboten el test, Sí. como le pasó a Camerún y no sé, a República Democrática del Congo también, Sí. a Ghana también hace poco, no tiene que ver, quizás dicen, con que mientan con sino con que el test no termina de adaptarse a la fisionomía de estos jugadores. Claro. Repito, no lo sé, es lo que se dice, pero bueno, es pues una explicación de por qué de 30 te rebotan 25. Claro, que ese era un problema que a mí me llamaba la atención. Igual es interesante que digas que esto pasa en todo el mundo, porque hay un estigma igual sobre los africanos. Por ejemplo, ahora hay una promesa del Borussia Dortmund que se llama Moukoko, que hay un recontralío. Tuvo una polémica porque se peleó con los padres, etcétera, y decían que no tiene la edad que tiene. El pibe tiene como 16 años, ya juega en El primera. propio padre biológico era el que decía que no tenía la edad. El propio padre biológico, un quilombo. Y ¿Que es, dice que es más grande? y es un pibe que lo Claro. pueden vender al Real Madrid en 100 millones de dólares en cualquier momento y quizá tiene 28 años. Y Bueno, esto también tiene que ver con esto de que no es muy difícil hacer aparecer un documento Claro. Sí. claro. con alguna fecha. Pero también, perdón, que vamos a decir algo. Así como decimos esto, hay que decir que también Qatar nacionalizaba jugadores así, que bajaban del avión los brasileños, ya tenían el pasaporte, el documento real, Sí. firmado por el jeque y jugaba la selección al otro día. Tal cual. Claro. Tal cual. Hasta que la FIFA un día dijo, che, esto no está tan bien. O sea, no, pero pará, la regla dice que tiene que ser nacionalizado, decía en su momento. Claro. Y está nacionalizado. Sí, pero no pisó Qatar todavía, está en el avión todavía, no llegó nunca. Vos no Bueno, me pediste importa. que iba en Qatar, me pediste Claro, que esté nacionalizado, claro. acá lo tenés al documento. A partir de eso, y de un par de casos más, la FIFA cambia y dice, no, tenés que vivir 5 años de los 18. Claro. Entonces, ¿qué hacen ahora? Qué genial. Truchean los certificados de los familiares. Ya está, ya cualquier cosa. No. Es lo que pasó con Almoez Ali, que es la estrella, que no justo tuvo un buen mundial, lamentablemente, que él nació en Sudán. Sí. Lo capta la Academia Spire, que es la academia de los cataríes para desarrollar todo, no solo el fútbol, todo el deporte profesional. Desde los 12 años se lo llevan a Qatar. A los 18 debuta en la selección, a los 22 la rompe la Copa Asiática. El reglamento te dice, no, me falta un año para que juegue. Ya venía jugando como 20 partidos. Es 18 años más 5. O sea, tendría que poder jugar, si nació en Sudán, para Qatar a los 23. ¿Qué pasó? Decía, no. Apareció un certificado de la madre que nació en Doha. Claro, el tema es que cuando nació la madre de Almoez Ali, en Doha había 3 camellos y 2 beduinos, no sé. O sea, era un pueblito chiquito, no vivía nadie. Y la lógica sería que la madre nació ahí, se fue a vivir a Sudán, tuvo al hijo en Sudán, y a los 12 años volvieron por arte de magia. Pero bueno, como apareció el certificado de la madre, dijo la FIFA, Listo. bueno, Wow. Ya está. con esto me alcanza, listo. Qué 8 espectacular. goles de la Copa Asiática. Tomá, ahí lo tenés. Ahí lo Tomá. tenés. Sí. Mientras lo vemos al que hablábamos, a Moukoko, A Moukoko. que miren lo que supuestamente tiene 16 años. Ah, tiene 18, 19 años o claro. 21, no sé cuánto. Andá a Bueno, saber. igual esto de la edad me O pasó, 33. ayer lo puse en Twitter con Sí. una joya de Kenia que se llama Benson Omala, que yo en 2021 tuiteé algo que era cierto, que era que lo convocó la selección y tuvieron que autorizarlo del colegio para que vaya. Tenía No. 16 años en ese momento. Ay, mi amor. 2021. Sí. Sí. Estamos en 2023. Fue a Europa, volvió y ahora tiene 21. No me dan las cuentas. Son 2 años. ¿Cómo?
Qué Se sumó 2 años y se blanqueó. Sí, Se blanqueó. y claro, Se porque blanqueó. ahora ya juega en Se Europa. blanqueó. Tiene que ir por la legal ahora. Tiene que ir por No, la se legal. blanqueó que se había sacado 2 añitos al principio. Ey. Pero bueno, por lo menos iba al colegio. Por lo menos iba al colegio, tal cual. Veamos el lado positivo. Wow. Sí. ¿Qué historias, Nahuel? La verdad que es un espectáculo. Yo te agradezco mucho por el contenido que haces. Me encanta, lo disfruto un montón. Y quiero que me tires una especie de plan. Hoy ¿qué vas a ver? ¿Qué partidos tenés para ver hoy? ¿Y hoy qué tengo para ver? Hoy hay un poco de Champions africana. Sí. Hoy el sábado, que está bueno porque aparte el Al Ahly, que es mi club, juega contra el Raja un partido. Ese es el sábado. Sí. Y mañana también está la final de la Champions Asiática, que la juega el Al Hilal de Ramón Díaz, la ida. Contra el Uragua. Así que también está eso, hay lindos partidos para este fin de semana. Wow. Un lindo fin de semana largo con fútbol exótico. Y además, si se quieren enterar de todo, deben seguirlo a Nahuel Lanzón en Twitter, que no para, chiquis. Además de tirar información, también te tiran. Mirá que hoy se juega tal, ahora estoy viendo tal. Qué golazo que hizo este. Es el trabajo. Es el laburo. Es el laburo. Que hace feliz a mucha gente, Nahuel. Así que te agradecemos un montonazo. Muy bueno. Y además tomarte el tiempo de charlar con nosotros un ratito, pero lo valoramos mucho. Te agradecemos un montonazo y seguramente te volveremos a llamar para molestarte y pedirte más fútbol exótico. No, gracias a ustedes por llamarme, por la buena onda. Y bueno, de vuelta, feliz cumple, Pato. Gracias igualmente, Nahu. Abrazo grande. Abrazo. Sí, el gustito de cumpleaños me lo di, un Muy poquito de bueno. fútbol exótico. Los gustos en vida. Los gustos en vida con Nahuel Lanzón. Vamos con un temita, y volvemos a cerrar este viernes con Tuti, chiquis. Esa. Hoy preparo una